Podcast. La medicina tiene un rostro inspirador, el de miles de mujeres que transforman la salud día con día. Bienvenidos a Medicina con M de Mujer. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina con M de Mujer, el espacio en el que platicamos de las mujeres en los ejes que tienen que ver con la salud, las mujeres como trabajadoras del sector, como cuidadoras, como profesionales, pero también las mujeres como pacientes. Y hoy tengo como invitada a alguien que quiero mucho, que admiro mucho y con quien creo que tenemos una historia común de aprendizaje, o al menos yo, de mucho aprendizaje. Bienvenida, Pati. No, muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias por el espacio. Gracias a ti por darnos el tiempo. Y quisiera empezar porque le contaras a nuestra audiencia quién es Pati Guerra, porque primero, sé que no fue lo primero que hiciste, claro que eres una nadadora de aguas abiertas, una deportista de alto rendimiento, pero antes de ir ahí, cuéntanos un poquito lo que tú quieras de tu contexto familiar, de los primeros años, de qué estudiaste, esa parte antes de irnos a la parte deportiva. Bueno, yo actualmente soy una mamá nadadora, ¿no? Con un médico ya en mi casa, con una pareja increíble, con Tamara, y hemos tenido y hemos creado una familia diferente, no menos feliz que muchas, ¿no? Es así como que, así lo tengo como conceptualizado. Fui una chavita con poca tolerancia a la frustración, entonces lo que te debió servir después en el deporte. Una herramienta muy poderosa, pero siempre a ver cómo sí, ¿no? Jamás fui una niña berrinchuda, siempre era, si yo quiero esto, pues voy a trabajar para esto y voy a obtener esto, ¿no? Entonces siempre era como ver la forma de vivir, de sobrevivir, de ver la mejor parte de la vida, siempre ha sido como mi tendencia, ¿no? No quitarle la carga emocional a las cosas. Pero chiquita, ¿cómo lo logras, Pati? Es pues bien difícil. Un poquito como poniendo tu atención en el cómo sí o qué sí tengo, ¿no? Que la tendencia es irte hacia el otro lado y me falta. Y entonces mejor poner tu atención en decir, a ver, hoy estoy así, qué sí tengo, con qué puedo y por qué voy, ¿no? O sea, como que track. Y yo creo que a medida que fue pasando la vida, pues empecé como... Siempre tuve como una observación especial hacia las injusticias, ¿no? Hacia por qué no hay un piso parejo, ¿no? Uh-huh. O sea, por qué a mí me tocó esto y veo una persona que no puede, no tiene derecho, y eso era algo que al final del día pues me causó una reacción y una acción importante en el tema de causas sociales para este país, uh-huh. ¿no? Pero sí recuerdo que estar a los 15 años entrando a comerme una torta a un restaurancito en Coyoacán y meter a 2 chavitos y que me pararan en la entrada y me dijeran, no, ellos no pueden entrar. Y yo decir, pues entonces yo me salgo y me echo una torta con ellos ahí, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En el jardincito. O sea, pero ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad de las cosas es que pues la vida me fue llevando y un día dije, voy a hacer una fundación, voy a ver 3 causas, ¿no? 3 causas, era como encasillar 3 causas, pero pues era un abanico muy grande porque era niños, mujeres y medio ambiente. O sea, todo. O sea, y entonces ahí es donde empiezo a encontrar realmente un sentido, uh-huh. de búsqueda, de aterrizaje. Daniel igual, una persona súper sensible a eso, Daniel, mi hijo, y a todos lados iba conmigo, ¿no? Que ya no sé si hay que decirle doctor Cacho. Doctor Cacho, ¿no? y muy loco porque siempre tuve una voluntaria dentro de mí. Uh-huh. Yo me acuerdo estar en la escuela de Daniel y que decían, necesitamos voluntarios, y Daniel me decía, mamá, no vayas a alzar la mano. Por favor. Porque ya estábamos apuntados en todas las listas. Entonces, ese espíritu de voluntario, de entender que lo importante es como abrir esos círculos, uh-huh. ¿no? Virtuales. ¿Con eso naciste? Yo creo que sí. Ok. Pero tienes una vena artística también, Pati, que casi nadie conoce. Pues sí, también, me encanta. ¿Qué te encanta? Cuéntanos. Pues me encanta venir a hablar aquí.
por ejemplo. Ajá, ¿no? pues la cantada te sale bien. La cantada me gusta, ¿no? Ser vocera, me encanta ser vocera de causas, me encanta incomodar a la gente, en el buen sentido, ¿no? Es decir, oye, yo creo que también no estamos viendo esta parte, ¿no? Y entonces hacer que vean esa parte, ¿no? He tenido la oportunidad y yo creo que la vida también te va llevando a hacer campañas a través de la natación, donde he encontrado la forma de decirle al gobierno de mi país que existen causas que hay que voltear a ver, ¿no? Pobreza alimentaria extrema, cáncer de mama y cualquier cantidad de causas sociales que a través de el deporte, que es mi fascinación, hay ese espacio y empiezas a través de una recaudación de fondos activa, pero también empiezas a hacer campañas donde el gobierno se suma, donde empieza a hacer su parte, ¿no? No sé si voluntariamente a fuerza, pero reacciona pero y lo hace, ¿no? Y entonces estas campañas de par y paso, donde por cada peso que consigamos el gobierno pone otro, ¿no? Fueron como muy exitosas. Y entonces yo decía, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Déjame terminar de redondear la etapa de Patti antes de ser mamá. ¿Qué estudiaste y por qué y cómo fue esa primera etapa? Tiene que haber, o sea, yo siempre he dicho que la persona que somos el día de hoy es el resultado, pues, de la vida que has llevado, ¿no? Tiene que ver también con este tema, ¿no? Con esta poca tolerancia a la frustración. Cuando yo termino la preparatoria, yo quería estudiar mercadotecnia, ¿no? Me encanta el tema de cómo vendes un producto, cómo lo comunicas, cómo lo desarrollas. Y entonces, había en el TEC de Monterrey. Y entonces yo salí con buen promedio, por increíble que parezca, de la prepa, ¿no? Para ir a pedir una beca, ¿no? Y me dijeron, oye, pero es que aquí no damos becas. Damos becas hasta el segundo semestre. Y me dijeron, ¿por qué no buscas a alguien que te apoye esos 2 semestres y ya después te damos la beca? Y yo dije, yo no tengo nadie que me apoye y que me pague 2 semestres de la carrera. O sea, de entrada no tengo cara para ir a decirle, oye, ¿quieres sponsorearme 2 años, o sea, 1 año para estudiar 2 semestres? Que esto que estás diciendo es la vida común de muchos jóvenes en el país, Sí, ¿no? sí, nada raro, ¿no? Exacto. Oye, igual y hasta más fácil de historias que después te enteras, ¿no? Y entonces dije, otra opción. Pues ciencias de la comunicación, que tienen materias de merca, ¿no? El buscando el cómo sí. Llego a la Universidad Intercontinental, a la UIC. Me encuentro con un personaje increíble, el padre Vega, y me dice, sí, aquí tienes crédito educativo y beca. Ah, pues aquí soy. Ya estás. Entonces estudio mi carrera de ciencias de la comunicación, siempre combinándola con el deporte. Después viene el sueño del cruce del Canal de la Mancha, que ahorita vamos a hablar de eso, ajá. Y tengo que buscar un sponsor, porque pues, es un proyecto carísimo, ¿no? Y entonces la vida me pone a una gran amiga, Rosalba Ortega, y me dice, ay, pues dile a mi hermano que te patrocine. Le digo, ¿y qué es tu hermano? Ah, son los dueños de la Universidad del Valle de México. Y yo, ok. Entonces voy a hablar con Pepe Ortega, otro personaje que me apoyó en su momento muchísimo, y me dice, sí, te apoyamos con una parte de tu proyecto y consigo el patrocinio rumbo al Canal de la Mancha. Regreso a mi cruce del Canal de la Mancha y me sienta Pepe y me dice, oye, qué padre que lo lograste, pero ahora, si quieres que te sigamos patrocinando, pues tienes que estudiar. Y yo, ¿cómo? O sea, yo juré que saliendo de mi primera carrera... Ya estaba. Yo ya tengo la carrera, ya me puedo dedicar a otras cosas. Regrésate a la escuela. Y entonces le digo... ¿Cuántos años tenías? Ahí ya yo cruzo el canal cuando tenía 32 y ya tenía 33. Ok. O sea, ya era casi como de, ¿cómo que regreso a estudiar? Es como de serpientes y escaleras que ya vas para abajo, ¿no? Y digo, bueno, pues ¿qué materias hay aquí? ¿No? Ah, pues hay mercadotecnia. Y digo, bueno, la vida me la volvió a poner. Va. Y entonces me inscribo en Merca y hago mi maestría en Merca Social, ¿no? Y entonces dije, está increíble porque pues me tengo que vender si yo quiero seguir nadando, ¿no? Porque los proyectos son caros, ¿no? Claro. Y Daniel estaba chiquito y yo era una mamá sola y entonces era como complicado. Y entonces dije,
pues si la vida te da limones, ¿no? Pues vamos a hacer limonada. Y me puse a estudiar y entonces estudié mi segunda carrera en Merca y después mi maestría en Merca Social. Wow. Ahora, ¿cómo llegaste a la nadada? Porque una cosa es que nos gusta levantarnos temprano a hacer ejercicio y otra que te avientes los cruces y las cosas que tú has hecho en aguas abiertas. ¿Cómo llegaste a la natación? Pues mira, la nadaba, o sea, las vacaciones en mi casa eran en el Can Club. No había para ir a Cancún, pero llegaba el verano y me depositaban desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en un club. Ajá, estabas. Entonces tú, pues el traje de baño, la raqueta, el bat, porque pues en un día, pues, ¿qué más juego? ¿No? Y me encantó nadar. Me encantó nadar. El entrenador de ahí, el Chocolate, en ese entonces, como que dijo, pues no sé si sea buena, pero le gusta, ¿no? Y entonces me empezó a entrenar. Nunca fui buena nadadora de alberca. Nunca, ¿no? Y un día voy a una Copa Latino-Panamericana. ¿Qué edad tenías? Ahí ya tenía 30 años. Ok. ¿No? O sea, chiquita competía en los interclubs y segundos lugares, terceros lugares, hasta ahí. Alberca. Después hago triatlones, me va bien en los triatlones, pero yo creo que el punto fue cuando entrenando en la alberca olímpica, ¿no? Porque consigo una beca de entrada a la alberca olímpica, entonces ya entrenaba yo en la alberca olímpica. Un día llega Damián Pizarro, primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha y primer mexicano en nadar el Cañón del Sumidero. Y entonces todo el mundo le saluda con mucho respeto. Claro. Y le digo a mi entrenador, ¿y ese señor? Y me dice, pues Damián Pizarro, primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha. Y dije, un día voy a hacer eso. Tenía 15 años, Juan. Con una certeza aquí dentro de mí. No sabía geográficamente dónde estaba, siempre fui malísima para geografía. No sabía las horas que le tenía que invertir, pero fue una certeza impresionante. Y dije, un día voy a hacer eso. Voy a esta Copa Latino-Panamericana, ya había nacido Daniel. Gano un tercer lugar en un 800 libre, ¿no? Salgo y me dice un entrenador, ¿por qué no cruzas el Canal de la Mancha? 15 años después. Y tú sí es cierto, lo traía en uno de mis pendientes. ¿No? Y yo, si no todos les dicen, mañana me puedes entrenar, ¿no? Y le digo, entréname. Y me dice, no, yo no, pero conozco a alguien que sí, Nora Toledano. Nora Toledano. Y entonces le digo, ¿conoces a Nora? Consígueme el teléfono. Me consigue el teléfono, le hablo a Nora, porque no escribías, le hablo. La veo en un café el lunes y empiezo a construir mi cruce Canal de la Mancha. Oye, la gente me dice, oye, Pati, ¿por qué no haces otros cruces? O sea, es como el Everest para un alpinista, ¿no? La prueba máxima de un nadador de aguas abiertas. Me decían, hay otros antes. Ah, claro. O sea, se vas a correr un maratón, correte 5, luego 10, luego 21. Yo dije, no, ese. Es ese. Hablé con Nora y en año 8 meses estábamos un 23 de julio cruzando el Canal de la Mancha. Wow. Fuiste la tercera mujer. Mexicana en cruzar el Canal de la Mancha. Y después hubo más cruces. Después vino un cruce doble con otras 6 mujeres, en donde era Inglaterra, Francia, Francia, Inglaterra, primer relevo mexicano. Imponemos la mejor marca de la temporada. Viene Magallanes, ¿no? Había yo logrado una aclimatación porque mi bioquímica del cuerpo me dio para eso. Con eso naces, ¿no? No es algo así como, sí te entrenas, pero tiene que haber una reacción positiva de tu cuerpo al frío para poderte entrenar. Claro. ¿No? Hay personas que se hipotermian a 22 grados, ¿no? Y hay personas que se hipotermian a 2 grados, y eso es la bioquímica de tu cuerpo. Yo había logrado como una muy buena aclimatación gracias a esa bioquímica y me daba para pensar Estrecho de Magallanes. Una sola mujer en intentarlo y yo quería estar ahí, ¿no? Yo quería estar ahí. Va Estrecho de Magallanes, que es una de las enseñanzas más grandes de mi vida, ¿no? A 400 metros de llegar, me da 2 saltas una ballena, me cambia la vida.
y sigo nadando. Y a partir de ese momento, digo, si yo vuelvo a caminar, porque yo tenía 30% de probabilidades de volver a caminar cuando salí de la última operación de ese encontronazo. Que lo contaste muy rápido, pero bueno, estás en el Estrecho de Magallanes, al sur del continente, y entonces una ballena te levanta, caes y me gira. Y te vuelve a girar, y entonces eso genera una múltiples fracturas. ¿En dónde? ¿En qué partes de tu cuerpo? Cada rodilla rota en 4. Pelvis y cadera. Ajá. Y 2 vértebras de la columna, los 2 lumbares. Ok. ¿No? Te trasladan, Cacho tenía 8 años. Te trasladan a México, que no me imagino cómo fue ese traslado. Pues súper dopada, ¿no? O sea, de repente fue una noticia y entonces me dice el embajador de México en Chile, me dice, ¿qué necesitas? Y dije, vuélame a México, ¿no? Me vuela a México y llego a las manos de Fortunato Reyes, el mejor, ¿no? Que en paz descanse, ya no está aquí con nosotros. Y me dice, Fortunato, cuando salgo de la última operación, tienes 30% de probabilidades de volver a caminar. ¿Cuántas cirugías? Fueron 3. 3 cirugías. ¿No? 3 de pelvis, cadera y de rodilla 4. 4 de cada rodilla. Y yo me pasé 4 meses en el hospital, ¿no? Entre una inmovilizada, además. Ahí no tanto, porque tenía como mucha ayuda. Pero cuando hace la última operación, Fortunato me dice, no te puedes mover en 2 meses. Porque la apuesta es que con el reposo de las rodillas se haga un callo en las cabezas de las vértebras, que son las que te rompiste. Si te mueves, no se va a hacer nunca el callo, ¿no? Y yo creo que esos son como de los momentos más difíciles, ¿no? Cuando eres libre de pensamiento, pero no de movimiento. Qué duro, porque se parece además a muchas enfermedades. Correcto. Donde o sea, yo entrenaba 8 horas diarias y de repente la vida te dice, ven, quédate un ratito aquí y no te puedes mover. Crisis de ansiedad. Tu cuerpo no está acostumbrado a no moverse, ¿no? Y bueno, dije, voy a hacer un iron diario en mi cabeza. Y cuando yo me pueda levantar de aquí, voy a hacer un iron. Y si vuelvo a caminar, si vuelvo a correr, todo lo que haga de aquí para adelante en mi carrera deportiva va a ser por causa. Ahí es un decreto clarísimo. A los 2 meses me levanto, ¿no? Y le digo a Fortunato, puedo hacer un iron, y me dice, va a ser un proceso dolorosísimo porque hubo muchas fracturas de desprendimiento, que se abren los huesos, se meten ligamentos, tendones y se vuelven a cerrar, entonces había como partes machacadas de tendones y de ligamentos. Dijo, va a ser dolorosísimo. Le digo, pues sí, pero es lo que yo quiero. O sea, tenía 2 opciones, ¿no? O cobraba del endoso de mi seguro y me compraba el mejor pretexto para no hacer nada en toda mi vida. O seguía soñando. Y escogí la segunda. Y entonces quise empezar a correr. Y no sabía correr. ¿Tuviste que aprender a caminar? Regresé con Fortunato y me dijo, tienes que aprender a gatear. Pues tienes que empezar a caminar y después tienes que empezar a correr. Una historia en mi vida constante de, ¿no? Tranquila, ¿no? Ay, ¿por qué me resuena? Y entonces, pues era lo que ocupaba. Yo ya estaba inscrita al Ironman de Brasil en un año. O sea, yo ya no tenía opción en mi vida. O sea, para muchas personas, pues no vas y ya. Pero pero escuchen esto, o sea, esta mujer estaba en rehabilitación, ¿no? Y su cabeza dijo, no, rehabilitación no, yo voy a hacer un Ironman, me voy a inscribir además, no imagino la escena de tus amigas, de tu equipo, viéndote cómo estabas y haciéndote una inscripción al Ironman. Y yo creo que, pues sí te querían mucho, pero yo creo que la mitad decía, a ver si logramos que estés bien y que camines y que puedas volver a tener tus actividades, ya olvídate del Ironman, sí o no. Pero ¿por qué fue importante esa decisión, Pati? Porque era apostarle, o sea, era volver a poner un sueño enfrente.
y empezar a perseguirlo, reinventarme como persona. Hubo una poda en mi vida impresionante, me quedé sin muchos amigos. O sea, yo ya no era la nadadora de los mares. Yo igual ya no volví a caminar. Era una mamá sola, y cuando eres una mamá sola no tienes opciones. Te levantas y caminas. ¿Por qué? Porque yo no iba a permitir que por yo perseguir un sueño me llevara a los de Daniel. Uh-huh. O sea, no. ¿Hubo culpa para ti? Porque las mujeres somos bien culposas y mis amigas, yo no tengo hijos, pero quienes son mamás, la culpa por todo, la culpa porque sí, porque no, porque viajé, porque trabajé, porque no trabajé, y la tuya de estar en ese proceso con un niño de 8 años, ¿cómo la manejas? Muchísima culpa. O sea, yo hacía un deporte muy riesgoso, son las aguas abiertas. Uh-huh. La anterior mexicana a mí fallece a las 4 horas de travesía en el Canal de la Mancha. ¿No? Era difícil. Yo tenía un chavito, ¿no? O sea, un día me dijeron, eres la primer mamá que cruza el Canal de la Mancha. Y les dije, no, Nora Toledano tiene un hijo. No, Nora Toledano tuvo un hijo después de haber cruzado el canal. Tú lo estás cruzando después de una historia, ¿no? Difícil con un chavito. Entonces la gente decía, qué irresponsable, tienes un hijo, ¿para qué te expones? ¿No? Y todos esos comentarios yo los guardé en un cajón y les cerré. Cuando pasa el accidente, ese cajón se abrió. Se abrió solo. Y salieron todas las hojas, ¿no? Y sí hubo un remolino descendente de culpa impresionante, pero que al final yo creo que también me dejó claro que había que levantarse, que había que tomar decisiones importantes. O sea, que si había estado buena para hacer eso, pues ahora estaba buena para hacer lo que seguía. Uh-huh. Y entonces dije, toda la vida quería hacer un Iron, se juntó el hambre con las ganas de comer y dije, es ahorita. ¿Eso cambió? Totalmente. Completamente tu cabeza a la hora de... Pues mi cabeza, mi vida, o sea, dejé de hacer una agenda, por ejemplo, ¿no? O sea, tú veías mi agenda, ¿no? Ha sido siempre súper cuadrada. Y entonces, ¿qué voy a hacer tal día y tal día y tal día y tal día y tal día? Y llega un momento en que la vida te dice eso hoy. Oye, claro que tienes planes, claro que tienes una estrategia, claro que te sirve, claro que tienes metas. Pero lo que vayas a hacer, hazlo. Porque tú tienes muchos planes, pero hay otros planes ahí arriba para ti. Y entonces, a partir de ese momento, trato de vivir el hoy. Bueno, y para redondear, porque quiero ir a Cacho, toda tu historia deportiva, que ha sido extraordinaria, porque evidentemente hiciste ese Iron, pero seguiste haciendo otros cruces, y entonces recuerdo, y fue un honor para mí acompañarte a Cozumel, a hacer este cruce también. Que se nos alargó un poquito. Algo se alargó, la marea se movió, y entonces ahí estuvimos varias horas. Que no llegamos a comer, sino cenar. ¿Cuántas horas fueron de ese cruce, Pati? Iban a ser 5 y fueron 10:45. 10:45 nadando en aguas abiertas. Oye, y voy a contar algo que pasó en el backstage, que no salió en todos esos videos y esas noticias, pero lo más chistoso fue que efectivamente yo tenía que llegar a comer más o menos a las 2 de la tarde a un lugar específico de la Riviera Maya, y yo llegué en 10:45 a 2 millas de Tulum, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que la gente del hotel, que aparte era el patrocinador, pues no hallaba cómo apagar la presión de la gente, porque no era como de, pues no llega el avión, ¿no? Sino era, la gente decía, pero sigue nadando, ¿no? Pero sí. Y entonces empezaron a servir margaritas. Sí. Como boletitos. Ajá. Y entonces yo cuando llegué yo decía, qué raros están todos. Yo me bebí algunas de esas 2 margaritas, pero además sí generaba mucha tensión. Claro. Porque además había un clima complicado, difícil, y sí preocupabas mucho de tenerte allá, quién sabe en dónde, y de no llegar. Se alargó. Ni modo. Así son. El mar siempre tiene la última palabra, ¿no? Cuéntanos cómo has usado la natación para enfocarla en causas sociales. Pues mira, empecé a vender mis brazadas.
específicamente en cáncer de mama, ¿no? Que todas esas campañas de cáncer de mama son una certeza de que la vida te suma cuando verdaderamente estás persiguiendo la causa genuinamente, ¿no? Y empezamos a nadar por mastografías. Llegó un momento en que ya eran muchas mastografías y entonces empezamos a nadar por mastógrafos. Llegó un momento en que ya había muchos mastógrafos y llegamos a poner la primera piedra del Centro Oncológico de Quintana Roo, ¿no? Gracias a que se sumó la esposa del gobernador y empezaron a sumar muchísimas personas, ¿no? Para poner la primera piedra del Centro Oncológico de Quintana Roo hubo que recaudar muchísimo dinero, que si me hubieras dicho en el momento que yo inicié con las mastografías, sí, ahora yo no, olvídalo. no va a haber manera que recaudemos eso. Y sí se logró. Y entonces es esa certeza que cuando estoy realmente persiguiendo una causa, que dices, pero ¿cómo voy a transmitir esto? Si verdaderamente estás ahí, la vida te va poniendo los goles sin portero. Pati, cuando invité a Pati a Medicina con M de Mujer, me decía, pero yo ¿de qué voy a hablar? ¿No? Sí. Yo nado. ¿Y cuál es la relación de Pati Guerra con la salud? Y yo le decía, dime qué de todo lo que has hecho y de lo que has vivido no tiene que ver o con una gran lección sobre salud física y mental, o con una obra y una causa que tiene que ver con la salud. Y entonces decides, hace un par de años, ¿no?, de despedirte 2023, sí. del nado con una campaña que me gustó mucho, que se llama 50+1 y que le habla a la salud femenina. Y hoy estás muy metida en estos temas de salud femenina. Cuéntanos más de eso. Sí, es una causa increíble. Siempre tuve la oportunidad de operar una fundación grande, ¿no? Y siempre mi lucha interna, o sea, recaudábamos bastantes fondos para los derechohabientes de la Fundación IMSS, ¿no? Del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero siempre mi tema eran las causas cualitativas, ¿no? Cuantitativa es muy fácil, ¿no? Tienes un donante y te dice, ¿para cuántos tratamientos de cáncer me alcanza? ¿No? Y dices, bueno, pues con este dinero hay un tratamiento, los tratamientos generalmente oscilan en esto, te alcanza para tanto. Ah, perfecto, ¿no? Y yo decía, hay causas que no son comerciales, que no son tangibles, pero que son bien importantes. Que son ¿no? importantes. Ajá. ¿Cuánto cuesta la sonrisa de un niño? ¿Cuánto cuesta que una mujer que tiene cáncer de mama tenga que dejar a su hijo con la comadre, otro con la vecina, el esposo ya se fue y ella tenga que venir a la Ciudad de México a tratarse sola, sin tener en dónde dormir? Son intangibles. Y entonces dije, me voy a retirar. Siempre dije que me iba a retirar cuando cumpliera 50 años o cuando no lo disfrutara, y se me juntaron las dos. Entonces, en 2023 yo cumplo 51 años. Y digo, me voy a retirar con la Vuelta a Manhattan. Y entonces empezamos a entrenar, Nor y yo, para la Vuelta a Manhattan. Llevaba yo 6 años en lista de espera de Gibraltar. Y de repente un día llega Nora y me dice, ¿estás para Gibraltar? Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí. En ese momento yo sabía que Gibraltar tenía un gran regalo para mí, ¿no? Porque yo había asumido y dije, ya me fui en esta vida sin Gibraltar, ya no crucé Gibraltar, ¿no? España, África, es un cruce, es el único que es de continente a continente, o sea, tiene como mucho caché. Y con mucha carga también social y humanitaria. Correcto. Entonces yo decía, se me fue, o sea, a partir del ballenazo jamás, o sea, si algo me queda claro es que forzar situaciones inevitablemente algo sale mal. Entonces yo no iba para ver cómo le hago, pero no, dije, pues no, ya no fue. Y me dice, pues estás para Gibraltar 3 semanas antes de Manhattan. Y yo, va. Dije, ok. Y entonces dije, ok, pues si está 3 semanas, le digo a Nora, ¿cómo le hacemos? Me dice, necesitas una prueba de 6 horas en agua fría para Manhattan. Pues toma, la damos en Gibraltar. Ahí palomeas la prueba de 6 horas porque más o menos vas a hacer entre 5. Si llegas antes a Marruecos, pues ahí te quedas nadando 1 hora y ya checamos ese y ya. Dije, bueno, pues órale. Y entonces digo, bueno, pues es la última campaña que voy a hacer. Dije, voy a hacer una campaña cualitativa de empoderamiento femenino.
50 más 1, 20, 23. Si yo puedo, cualquier mujer puede. Cuando empiezo ya a entrenar, empieza mi rendimiento a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y yo dije, el piso de los 50. Satanizado, lo estoy viviendo en su más máxima expresión. La decadencia del ser humano al piso 5 después de los 50. Dije, ¿qué me pasa? En el España hay carriles por velocidad. Mamá, me fueron pasando de carril a carril a carril. Las personas que nadaban en el carril de los del principio me empalmaban vuelta y yo dije, no, bueno, ya. ¿Qué hago? Y llego con Cacho un día platicando, Cacho mi hijo, y le digo, Cacho, es que me arrastro para levantarme a entrenar. No puedo. O sea, dime si esto se llama menopausia. Y me dijo, ¿por qué no te haces un perfil hormonal y un perfil tiroideo? Yo me le quedé diciendo, estás hablando con un atleta de alto rendimiento. Ajá, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Voy, no, Juan, un desastre. Y entonces empiezo a tomar cartas en el asunto, que ese siempre había sido mi tema, ¿no? En el IMSS hacía yo eventos masivos completamente y me decían, bueno, pero ¿por qué no recaudas fondos? Y le digo, porque, a ver, si el cáncer de mama es 95% curable, si se detecta a tiempo. El tema de la detección. ¿Por qué es el segundo, ¿no? mayor índice de mortalidad? Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar las riendas de nuestra vida en nuestras manos. Ir a hacernos una mastografía. O sea, las mujeres mexicanas está bien mi hijo, está bien mi marido, está bien, no, y después voy yo. Así es. Cuando al final del día muchas veces tú eres el vehículo más grande para que todo lo demás pase. Y funcione. Bueno, ¿no? Y entonces atendiste tus hormonas. Atiendo las hormonas y empiezo a levantar, a levantar, a levantar, a levantar, a levantar. Empiezo a tirar tiempos que no tiraba y voy a Estrecho Gibraltar. Y rompemos el récord mundial. ¡Wow! Me paso haciendo una campaña de si yo puedo, cualquier mujer puede, 50 más 1. Y la gente decía, pues está padre lo de la viejita, ¿no? Está padre la historia que se está contando para ir a cruzar Estrecho Magallanes, Estrecho de Gibraltar. Rompemos el récord de una chavita de 22 años, alemana. Y entonces ahí es donde toma fuerza esa campaña, porque era de, pues no solamente se la creyó, ¿no? Sino sí salió. Y después llego, le doy la vuelta a Manhattan abajo de 8 horas, que fue una locura, 7:52, y cierro mi campaña. Cierras con broche de oro. Y hoy ya casi para terminar, pero es que con esta mujer hay tantas cosas de las que hablar. Hoy estás trabajando con otro grupo de mujeres en salud mental en un espacio durísimo, Pati. Cuéntanos. Mira, siempre que hago un proyecto busco un área social, ¿no? Yo como voluntaria otra vez, aunque Cacho diga ya no vayas a alzar la mano, sigo alzando la mano. Y entonces pusimos un negocio de llevar a los colaboradores de las empresas a tinas de hielo 2 minutos, y es un tema de mindset, ¿no? Y yo decía, el tema social va a ser enseñar a respirar a las personas que mayor angustia tienen por una situación de vida. Y yo decía, ¿cuál es ese universo? Y dije, mujeres privadas de la libertad en este país, ¿no? Donde hay mujeres que no necesariamente merecen estar ahí, que no les dictan sentencia, que llevan 3 años sin sentencia, ¿no? Imagínate la crisis de ansiedad de igual y me siembran 100, yo ni hice nada. Entonces dije, ahí es. No y empecé a buscar. Empecé a buscar. No creas que me hicieron mucho caso. Busqué por otro lado y por fin nos asignaron un centro de reclusión para mujeres. Y donde estamos trabajando es psiquiatría y aislamiento, ¿no? Que es otra cárcel dentro de otra cárcel, ¿no? Y yo creo que es de los más duros, Juana, en qué estado, donde más me exige a mí como persona decir qué estamos dejando de ver como sociedad, ¿no? ¿Qué hemos decidido? Sí. No ver porque nos incomoda. Independientemente de que sea la causa o no, hay un ser humano
que está pasando por un proceso. Sí. Y me decías ahora antes de grabar que es un lugar por el que además pasaste mucho tiempo de tu vida y nunca te preguntaste como la mayoría, yo creo, qué está pasando ahí con esos otros seres humanos. Y siempre pensamos que nuestra gran crisis es la crisis, y cuando dimensionamos esos otros mundos, esas otras realidades, pues creo que hasta nos sana en muchos sentidos. Sí, mira, no, a ver, mucha gente me dice, ¿no? Ay, no, es que sí tengo que agradecer. No, a ver, no es que veas la historia de la otra persona y digas, no, yo estoy en la gloria. No. O sea, estás en mejor lugar porque karmáticamente te tocó estar en mejor lugar y ya vienes trabajando muchísimo más. Uh-huh. Pero si ya estás en ese mejor lugar, agradece. Agradece que estás en ese lugar y que tienes muchísimo más recursos y muchísimo más herramientas. Y con eso le empiezas a dar la vuelta. Y además, como si faltara alguna razón para justificar por qué Pati Guerra tendría que estar en medicina como M de mujer, pariste un médico. Sí, al buen Daniel, que es un gran maestro, el Cacho, que era el Cachito y se convirtió en un Cacho. Y pues sí, ahí está en esa línea de todas esas estudios y de la certificación y tienes que y el servicio social y el ENAR y ahora voy a la especialización y está en ese camino. Es un gran orgullo que esté ahí, que lo veas, ¿no? Que diga, que persiga sus sueños, que todavía tenga humor de combinarlos con los de nosotras, con los de Tamara y los míos, pero ahí estamos los tres tratando de darle lo mejor a este país. Y estoy absolutamente segura que aunque no lo empujaste a decidir lo que quisiera decidir con su vida, sí tiene un absoluto sentido del universo que Cacho sea el resultado de una mamá con esta espectacular historia. Pati, muchísimas gracias. No, gracias. Por gracias esta conversación. Y gracias por tantas cosas vividas y tantas sincronías de la vida tuyas y mías que pues, te alimentan el alma, ¿no? Este episodio tiene que terminar con un te quiero porque la quiero muchísimo. Y ustedes, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este episodio de Medicina con M de Mujer con una mexicana extraordinaria, Patricia Guerra. Sígala por favor en sus redes, que todo lo que dice tiene sentido, vale la pena y siempre deja un mensaje. Pati, muchas gracias. Espero ser tu amiga toda la vida. Seguro sí. Muchas gracias. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.